Bueno, entonces tenemos por aquí la opción C. Entonces, eh, la respuesta correcta efectivamente sería la opción C. Deben un momentico, acepto por aquí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nos hablan sobre un proceso que se llama la ósmosis. En este caso es el paso del agua. El punto clave es saber que es de un lugar de menor concentración de soluto a un lugar de mayor concentración de soluto. En otras palabras, si yo tengo dos vasos, ambos con sal, pero uno tiene más sal que la otra, ¿qué va a pasar? Si seguimos este concepto, el agua se va a ir al lugar donde hay más sal. ¿Por qué? Porque ella lo que trata es como de equilibrar la cantidad de los solutos. Entonces, ese es como el punto clave. Si es claro hasta allí, ¿me confirman? Bueno, entonces, eh, teniendo claro en eso, nos dicen de que hay un pez que necesita parte de su vida estar en el mar, en el agua marina, y parte en los ríos. ¿Qué pasa? Que hacen una comparación de lo que sería la cantidad de solutos que tiene el pez comparados con el agua marina y con el agua del río. ¿Qué nos dicen aquí? Que en el caso de este pez, cuando está en el mar, los solutos están en mayor concentración en el agua marina. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua que tiene el pez va a tratar de salir hacia el exterior de su cuerpo, mientras que cuando está en los ríos la cantidad de soluto es menor, o la cantidad de sal, por decirlo así, es menor comparada con la que está dentro de este pez. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el agua va a tratar de ingresar al organismo de este pescado. ¿Listo? Entonces nos preguntan, ¿cómo se describen los retos que enfrenta el salmón a lo largo de su vida? La respuesta correcta sería la opción C. Este pez debe evitar la pérdida de agua celular en el mar. ¿Por qué debe evitarla? Porque ya sabemos que el mar tiene mayor cantidad de soluto y que el agua va a tratar de salir del pez hacia el mar. Por eso debe de evitar esto. ¿Por qué? Porque y debe de reducir la captura de agua celular en los ríos. Ya habíamos dicho que el agua del río era, por decirlo así, con menos sal, por lo tanto va a ingresar al organismo del pez, que tendría mayor cantidad de soluto. Entonces, ¿esto por qué se hace? Nos dice para evitar que las células se arruguen en el mar. ¿Por qué se van a arrugar? Porque el agua va a salir del pescado. Entonces, evitar que se arruguen, y cuando esté en el río, evitar que se exploten. ¿Por qué que se exploten? Porque resulta que como ingresa agua al organismo del pescado, entonces va a empezar la célula a hincharse hasta que se puede llegar a explotar. ¿Listo? ¿Clara hasta 92? Listo, Natalia, excelente. Vamos con la 93. Envíen sus respuestas. Listo, por aquí en la 93 tenemos lo que sería la Cuidado. opción A.
Entonces nos dicen, de acuerdo con la tabla, ¿qué tipo de transporte celular corresponde a esta imagen? ¿Qué podemos observar en la imagen? Que hay gasto de ATP. Y si vamos a la tabla, la única opción de respuesta que nos habla sobre el ATP sería el transporte activo. Por eso la respuesta correcta sería la opción A, transporte activo. ¿Listo? Creo que todos marcaron la opción A. Vamos con la siguiente. ¿Cuál marcaron? La 94. Hola, sí, ¿sí me escuchan? Qué pena, no había prendido el micrófono. Bueno, les comentaba la 93. Nos dicen, de acuerdo con la tabla, qué tipo de transporte celular corresponde. Entonces, si miramos la imagen, observamos que ingresan estas moléculas y ingresan por un canal y hay un gasto de ATP. Aquí nos lo señalan. Si vamos a la tabla, la única opción que nos dice o que nos habla sobre el ATP sería el transporte activo. Por eso la respuesta correcta sería la opción A, el transporte celular a la que corresponde según la imagen sería transporte activo. ¿Listo? ¿Claro? Vamos con la 94, ¿cuál marcaron? Noventa y cuatro, tenemos opción C y opción D. Listo, ¿qué observamos aquí? Aquí nos hablan que han enviado una sonda espacial y miden su velocidad a medida que va pasando, a medida que aumenta la distancia. Entonces, ¿qué podemos observar? Que al inicio, cuando la distancia pues no es mucha, la velocidad es mayor. Y a medida de que la distancia aumenta, esta velocidad va descendiendo, va disminuyendo. Pero ¿qué pasa? Llegamos a este punto de aquí, que es más o menos en 130, por aquí, y llegamos a este punto donde la velocidad se torna constante. Pasa a 140, la velocidad es lo mismo, pasa a 150, la velocidad es igual, pasa a 160 y la velocidad sigue siendo la misma. Y nos preguntan, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo será la velocidad de la sonda cuando esté muy lejos del planeta? En este caso, la respuesta correcta sería la opción C, se mantendrá constante. ¿Por qué? Porque observamos que eso se empezó a ver, esta tendencia desde este punto, desde los 130 kilómetros. Entonces, se mantendrá constante porque no será afectada por los efectos de aceleración producidos por la gravedad del planeta. Descartemos la opción D, que mire que la marcaron. Dice aumentará de manera constante porque la fuerza gravitacional es opuesta. Entonces lo primero pues que aumentar en ningún momento aumentaría, ¿no? Aquí observamos que desde que se empezó a alejar, empezó fue a descender, a disminuir. Entonces decir de que aumentará pues sería falso. ¿Listo? Clara esta pregunta, me confirma. La 94. Listo, excelente. Vamos con la 95. ¿Cuál marcaron? Opción C. Los demás. Opción B. Y opción D. Listo. Listo, en este caso la respuesta correcta sería la opción C. Bueno, esta pregunta es un poquito, yo diría que es un poquito difícil por lo que hay tres respuestas que
creo que las tres son correctas y que hay que fijarse solamente en detalles chiquiticos. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Graficar los datos de esta tabla en cualquiera de estas opciones de respuesta. Bueno, les voy a decir por qué la respuesta correcta sería la opción C. Tenemos en el eje X lo que sería el tiempo de análisis, que corresponde a esta columna de aquí. Tenemos los tres tiempos y en esta columna tenemos la concentración del principio activo. En el tiempo 1 la concentración 100, en el tiempo 2 la concentración da por aquí más o menos 97 y en el tiempo 3 la concentración disminuye en el tiempo 2, tiempo 0, 1 y 2 y sería de 93. Entonces, ¿cuál es el punto clave, muchachos? Saber que nos piden una gráfica. Entonces, primero, las gráficas en este caso tienen que ir unidas. Entonces, en este caso, esta línea nos está uniendo todos los puntos de donde se nos cruzan los valores. Eso es lo primero. Segundo, que en esta opción de respuesta nos dan este datico de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que la línea nos está dando o nos está indicando la concentración del principio activo. Por eso la línea va uniendo los puntos de donde se cruzaron los valores. Miremos la opción B, ¿por qué no nos va a servir? Porque todos sus datos están normales. Primero, lo que es los tiempos y la concentración, eso estaría bien. ¿Por qué no nos va a servir la opción B? Porque aquí tenemos un diagrama de barras y a mi modo de ver este diagrama de barras debería de estar unido por una línea y esta línea sería la que nos forma la gráfica. Eso es lo primero. Segundo, que en este diagrama de barras debería de haber una columna por aquí de color negro que nos indicara que está representando, que en este caso lo que representan sería la concentración del principio activo. En otras palabras, lo que observamos aquí en la opción C, tenemos una línea que nos está indicando que representa la concentración del principio activo y en la opción B esa parte o ese detalle les faltó. Es decir, les faltó ver dibujada una barra de color negro indicando que eso representaba el color del principio activo. Por eso no nos va a servir la opción B. Y algo muy similar, bueno, aquí tenemos en esta opción D, tenemos que sí lo indicaron. Tenemos un cuadro de color negro indicando que esto representa el principio activo. Es decir, de que estas barras van a representar la concentración del principio activo. Pero ¿qué pasa? Que en la opción D no tenemos lo que sería la unión de estas líneas para que nos formen la gráfica. Lo mismo que pasó acá en la opción B. Entonces, punto clave, saber que nos piden escoger una gráfica y las gráficas en este caso pues deben ir representadas con algo y deben de ir unidas. ¿Listo? ¿Sí quedó clara para todos? ¿Me confirman? Listo, muy bien. Vamos con la 96. ¿Cuál marcaron? Listo, 96. Opción C, respuesta correcta, efectivamente. Aquí lo que tenemos es dos plantas, planta 1 y planta 2. Y a la planta 1 le echaron este producto llamado micorrizas y a la planta 2 no tiene micorrizas. ¿Y qué podemos observar de diferente? Que la planta 1 tiene mayor cantidad de raíces. Miramos raíces largas por acá. Mientras que la planta 2 sus raíces son muy cortas. Entonces nos dicen, bueno, aparte de eso, pues la planta 1 al tener mayor cantidad de raíces y al ser más largas pues puede extraer mayor cantidad de nutrientes del suelo y eso le permitió crecer más comparándola con la planta número 2. Nos dicen, si las plantas tienen el mismo tiempo de desarrollo, ¿por qué la planta 1 tuvo mejor desarrollo que la planta 2? Respuesta correcta sería la opción C,
porque la asociación de micorrizas con micorrizas le permitió conseguir más y mejores recursos del suelo. En otras palabras, a las plantas que se le eche este producto, se le eche micorrizas, pues va a tener mayor cantidad de raíces y esto le permite pues absorber mayor cantidad de nutrientes y por consiguiente van a crecer más. ¿Listo? Clara la 96, ¿me confirma? Muy bien. Vamos con la 97. ¿Cuál marcaron? 97, opción B. Efectivamente, respuesta correcta, opción B. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que este estudiante tiene una hipótesis. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Dice que el color transferido de una estufa al recipiente con agua depende únicamente de la temperatura entre ellos. En otras palabras, eso es verdad. ¿Por qué? Supongamos que esta estufa la tengo a 50 grados centígrados, esta a 30 y esta a 20. ¿Cuál va a transmitir más calor? Pues la primera, la que está más caliente. Entonces, es algo que él quiere comprobar. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues inventó un experimento donde pone las tres estufas a diferentes temperaturas, lo mismo que les expliqué. Pero él comete un error. Entonces, continuemos acá. Dice, para comprobar su hipótesis, el estudiante llena tres recipientes con diferentes cantidades de agua. Entonces, este es el error. ¿Por qué? Porque si coloco en una olla, la coloco bien llena, pues va a demorar más tiempo en calentarse. Por su parte, si le coloco menos agua, pues se calienta más rápido. Y si le coloco una cantidad de agua extremadamente poquita, pues también se va a calentar muy rápido. Entonces, si tiene tres recipientes con diferente cantidad de agua, pues no va a poder comprobar su hipótesis de que depende solamente de la temperatura. Ese es el error que está cometiendo el estudiante. Y eso es lo que el profesor le dice. Le dice que la cantidad de calor también depende de la cantidad de agua. En otras palabras, a menor cantidad de agua, pues el calor se va a transmitir más rápido. Dice, de acuerdo con lo anterior, ¿cómo debe ajustar el experimento el estudiante para comprobar su hipótesis? En otras palabras, para comprobar si depende de la temperatura, del cambio de temperatura entre ellos. Respuesta correcta sería la opción B. Lo que debe hacer es llenar los recipientes con la misma cantidad de agua, es decir, a la estufa 1, 2 y 3 colocarles la misma cantidad de agua y las estufas sí pueden estar a diferente temperatura. ¿Listo? Creo que todos marcaron la opción B. Vamos con la siguiente, 98. ¿Cuál marcaron? Opción A. Listo, entonces nos dice aquí, ¿qué se esperaría que suceda en el ciclo si se eliminan las bacterias fijadoras? Miremos en el ciclo donde están las bacterias fijadoras, están aquí. Bacterias fijadoras de nitrógeno en las raíces y bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo. En otras palabras, estas bacterias lo que hacen es fijar el nitrógeno. Y si se eliminan, ¿qué va a pasar? Pues respuesta correcta, opción A, que no ocurra el proceso de fijación del nitrógeno en el suelo y que este elemento no llegue a los seres vivos. ¿Cuáles seres vivos? En este caso serían las plantas principalmente. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? La 99, ¿cuál marcaron? Opción C. Listo, la respuesta correcta en la 99, efectivamente muchachos, sería la opción C. En este caso también un estudiante realiza un experimento donde él lo que plantea es que al arrastrar unos cables a mayor temperatura,
pues dice que el coeficiente de fricción pues va a disminuir. En otras palabras, pues va a ser más fácil arrastrarlos a altas temperaturas. Pero ¿qué pasa? Dice que él después se encuentra en un estudio que dice que de acuerdo a la lubricación también puede cambiar este coeficiente de fricción. En otras palabras, es como si yo tengo un cable, lo arrastro y va a friccionar sobre el piso. Pero ¿qué pasa si yo lo unto de algún tipo de lubricante como un aceite? Este cable no va a tener una fricción tan alta, sino que se va a resbalar fácilmente. Entonces nos dice, con base en este estudio, cómo debe ajustar el experimento del estudiante. En este caso, la respuesta correcta sería la opción C, debe incluir cables iguales con y sin lubricar. Y al compararlos, cuál tiene mayor fricción y cuál tiene menos fricción, pues él va a poder comprobar si esta hipótesis es verdadera o sería falsa. ¿Listo? Clara la 99. Listo, muy bien. En las 100, ¿cuál marcaron? Listo, tenemos por aquí opción C. Bueno, aquí nos hablan sobre una especie que se llama manatí y dice que se alimenta de las plantas que se producen en el lecho marino y que una de sus funciones o de su papel biológico en el ecosistema es regular la cantidad de vegetación. Posteriormente nos dicen pues de que esta especie está en vía de extinción. Dice, según lo anterior, ¿por qué la extinción del manatí del Caribe a largo plazo puede tener consecuencias negativas en el ecosistema? En otras palabras, es algo muy similar a lo que nos pasa acá. ¿Qué pasa si no hay bacterias fijadoras? Pues no se fija el nitrógeno acá. ¿Qué pasa si no está el que regula la cantidad de la vegetación? Pues no hay quien lo regule. Por eso la respuesta correcta sería la opción C. Se genera una sobrepoblación de especies vegetales, ya dijimos por qué, porque esta especie es la que la regula, y la descomposición del lecho marino. En otras palabras, al haber demasiadas plantas, demasiadas especies vegetales, este lecho marino va a entrar en un desequilibrio y pues se va a afectar negativamente. 101, ¿cuál marcaron? Listo, entonces aquí tenemos una tabla de resultados donde vemos que la presión es igual, la longitud es igual. ¿Qué es lo que cambia? Lo único que nos está cambiando va a ser el diámetro y la velocidad. Si el diámetro es 5, la velocidad es 0,2. Si el diámetro es 10, es decir, que el diámetro está aumentando, ¿no? De 5 pasó a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20. ¿Y qué observamos con la velocidad? Que también aumenta de 0,2 pasa a 0,8, luego a 1,8 y luego a 3,2. En otras palabras, ambos están aumentando. Si aumenta el diámetro, aumenta la velocidad del flujo. Y uno de los trabajadores llega a una conclusión y dice que a medida que el diámetro de la tubería aumenta, la velocidad del flujo permanece constante, pero eso es falso porque lo que observamos en la tabla es que si aumenta el diámetro, también aumenta la velocidad. Entonces el IFES nos dice que cuál de las siguientes opciones es una conclusión correcta o una conclusión coherente basándonos en la tabla de resultados. La respuesta correcta sería la opción D. A medida que aumenta el diámetro, a medida que aumenta el diámetro de la tubería, la velocidad del flujo del agua aumenta, que es lo que subrayamos. No confundirse con la opción B, posiblemente
que nos dice a medida que la longitud de la tubería aumenta, la velocidad del flujo aumenta. Entonces es falso porque recordemos que la longitud no cambia, es igual 20, 20, 20 y 20, por si de pronto alguien se confundió. En la 102, ¿cuál marcaron? 102, respuesta correcta, muchachos, efectivamente sería la opción B. Bueno, esta pregunta voy a buscar una explicación para podérselas transmitir de una manera sencilla y la revisamos más adelantico, ¿listo? Pero sí o sí la respuesta correcta es la opción B. 103, ¿cuál marcaron? Bueno, esta 103 creo que el encabezado le falta información, pero yo ahorita se las complemento y trato de buscar la que está completa. Pero ¿cuál marcaron? Bueno, igual creo que la han marcado bien. En la 103, efectivamente, respuesta correcta, opción B. Creo que acá nos falta varios pasos, nos nombra el paso 1, pero luego se saltan al paso 5. Nos falta el paso 2, 3 y 4. Voy a hacerle un poquito de zoom. Aquí sobre el paso 1 se deja caer lo que sería esta pelota, donde llega como este trampolín, salta, este sería el paso 2, salta y llega a este paso 3 que es pegar o golpear aquí en el balancín, en este lado opuesto. Al golpear pues vemos que esta parte desciende y esta parte de acá donde hay un cubo de azúcar va a elevarse, que sería el paso 4, y sigue esta dirección hasta alcanzar y caer aquí en el paso 5, que es cuando este cubo de azúcar cae en la taza de café. Ese es el proceso y eso es lo que falta describir en la parte de arriba. De acuerdo con la información anterior, ¿por qué es posible que el cubo de azúcar vaya del paso 4 hasta el paso 5? Es decir, desde aquí hasta acá. Respuesta correcta, opción B, porque debido a que la pelota golpea el balancín, es decir, en este punto de acá, cuando la pelota cae en este punto, se logra de que el cubo de azúcar salga volando, es decir, se dispara en esta dirección. ¿Listo? ¿Clara esta pregunta? 103. ¿Listo? Continuemos. 104, ¿cuál marcaron? Listo, muchachos, aquí el punto clave simplemente es saber que si tenemos una carga positiva y una negativa, ellas tratan de unirse. ¿Listo? Se juntan, digámoslo así, se atraen. Y lo mismo si tenemos una negativa y una positiva. En otras palabras, cargas de diferentes signos hay fuerza de atracción. Pero si tenemos negativo con negativo o positivo con positivo, esto lo que van a hacer es tratar de alejarse. Cada una coge por su lado. ¿Listo? Entonces aquí nos describen las fuerzas de estas cargas. Vemos que la 1 con la 3 se atraen y la 1 con la 2 también. Las flechas nos indican de que se atraen, pero la 3 con la 2 se alejan. Vemos que estas de acá se están alejando y nos dicen que le demos cargas. En este caso la respuesta correcta sería la opción B. La 1 va a tener una carga negativa, la 2 y la 3 van a ser cargas positivas. Entonces ya habíamos dicho que entre signo opuesto se atraen, por eso una con 3 se juntan, una con 2 se juntan,
pero como la 3 y la 2 tienen la misma carga, positivos, se van a alejar. ¿Listo? Clara para todos. Muy bien. La 105, ¿cuál marcaron? Bueno, van varias B, ¿no? Esta pues también es la opción B. Bueno muchachos, punto clave saber de que nos piden una descripción cuantitativa. Entonces cuantitativa es algo que se puede contar o que se puede medir. ¿Listo? Si en este caso no dijera cuantitativa, sino que nos dijera cualitativa, lo cualitativo es algo que se puede describir. En otras palabras, si nos dijeran que fuera cualitativa, yo tal vez diría el color de las hojas. Es algo que se puede describir, las cualidades. ¿Listo? Pero nos están pidiendo es algo cuantitativo, y lo cuantitativo es lo que se puede medir, sumar, restar, multiplicar, etcétera. Por eso la respuesta correcta sería la opción B. Lo que vemos es que en la mesa 1 pues la planta es más pequeña, luego en la mesa 2 la planta es más grande, y la mesa 3 que sería la planta más grande, que sería en este de aquí. Es el mes 1, mes 2 y mes 3. ¿Listo? Entonces, punto clave saber qué es cuantitativo, y cuantitativo es lo que se puede medir. Cualitativo es lo que se puede describir o las cualidades. Vamos con la siguiente, ¿cuál marcaron? 106. Tenemos opción D. Bueno, como pueden observar, esta pregunta se parece mucho a de las bacterias fijadoras de nitrógeno y a la especie del Caribe que se alimentaba de las plantas del ecosistema. El IFES te pregunta el mismo tema pero de diferente manera. Esta pregunta está haciendo referencia a lo mismo, lo que cambia es la especie. Nos habla sobre un colibrí, y este colibrí se encarga de polinizar y está en vía de extinción. Y nos preguntan, ¿por qué la extinción de los colibríes afectaría al ecosistema de Soacha? Pues en este caso porque no ayudaría a hacer, no hay quien realice su función, que en este caso sería ayudar a polinizar. Por eso la respuesta correcta sería la opción D, porque los colibríes son polinizadores y su desaparición llevaría a la disminución de la capacidad reproductiva de las plantas que ellos polinizan. ¿Listo? Tres preguntas, diferentes especies, pero la misma opción de respuesta. ¿Listo? 107, ¿cuál marcaron? 107, la respuesta correcta sería la opción C. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que este señor está primero sobre una superficie, eh, está parado sobre una superficie, posteriormente realiza un clavado, es decir, que aquí iría en el aire, y finalmente se sumerge dentro del agua, o sea que estaría en tres partes distintas. En esta parte, digámosle que está en la superficie terrestre, aquí está en la superficie aérea y aquí estaría en la superficie acuática. Y en eso nos dice cuál de las siguientes fuerzas permanece constante durante todo el recorrido de Juan. En este caso la respuesta correcta sería la opción C, la fuerza gravitacional. ¿Por qué? La fuerza de gravedad en nuestro planeta va a ser la misma en la Tierra, en el aire o en el agua. ¿Listo? Entonces eso no va a cambiar. Ahora ustedes dirán, pero ¿cuál es la fuerza normal? La fuerza normal es como una fuerza de empuje hacia arriba. En otras palabras, la fuerza normal uno la describe con una flecha en manera vertical. Esa es la fuerza normal, es como la fuerza de empuje.
y esta pues sí va a cambiar, porque la fuerza normal cuando va en el aire pues no va a ser la misma cuando está aquí en el agua. La del agua va a ser mayor la fuerza normal comparada con la del aire. ¿Listo? Esa fuerza de empuje va a cambiar, por eso la opción A pues no nos va a servir. La fuerza C, bueno, la fuerza de flotación, pues es así a simple vista, sabemos que cambia. La fuerza de flotación pues va a ser en este caso mayor en el agua por la fuerza que ejerce el agua y menor pues en la parte del aire, por eso sí va a cambiar, no va a permanecer constante. Y la fuerza centrípeta es como cuando prendemos una licuadora y observamos que el agua gira y en el centro se forma como un remolino, es decir, es esa presión que se ejerce dentro de este recipiente. Y esta fuerza en este caso va a cambiar, porque esta fuerza, que es esa presión que se ejerce sobre el cuerpo de la persona, va a ser muy diferente cuando está en el aire y esto va a cambiar cuando está en el agua. Yo diría que en el agua esta fuerza centrípeta aumenta y la fuerza cuando está en el aire pues va a disminuir. Entonces la única que mantiene constante es la fuerza gravitacional. Esa no va a cambiar si estamos en tierra, si estamos en agua o estamos en el aire. Lo que cambia son las presiones atmosféricas, pero la fuerza gravitacional no va a cambiar. ¿Listo, muchachos? ¿Claro? Muy bien, vamos con la 108. ¿Cuál marcaron? Listo, nos preguntan por jugo de limón, jugo de tomate, su pH es 2, el del limón, y el del tomate el pH es 4, y ambas pertenecen a un pH ácido. Entonces nos dicen qué característica tienen en común o comparten, que son sustancias ácidas. Fácil el IFE, muchachos, créanme que no es difícil, así que no se asusten si les salen preguntas nuevas, el IFE es sencillo. 109, ¿cuál marcaron? La opción A. Bueno, esta sí, bueno, digamos que esta sea la difícil, pero efectivamente la respuesta correcta sería la opción A. Entonces, nos dice la pregunta, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál estructura química permitiría la formación de proteínas? Entonces, el punto clave es saber de que las proteínas se forman a partir de los aminoácidos. Entonces, supongamos que este es un aminoácido, este es otro aminoácido, este es otro aminoácido y estos se unen y todo esto completo sería una proteína. Entonces, ¿cuál es el punto clave? Que para que se unan o para que sea un aminoácido, como su nombre lo dice, tiene que tener dos grupos funcionales. Uno que es el amino y el otro es el ácido, por eso se llama aminoácido, que sería el grupo carboxilo. Y eso lo observamos acá. Tenemos el grupo amino y tenemos el ácido, que sería el grupo carboxilo. El amino tiene R, significa la cadena, pero lo importante es ver que tiene un NH2, que ese sería el grupo amino, y el grupo carboxilo tiene una C, dos oxígenos y un hidrógeno. En este caso la estructura que sería un aminoácido sería la cisteína. Aquí tenemos el NH2, que es el que subrayamos en la tabla. Aquí tenemos el oxígeno, aquí tenemos el otro oxígeno y tenemos el hidrógeno. Y en este punto de aquí, este puntico de aquí, sería el carbono. Entonces lo que yo les decía la otra vez, a veces en biología molecular, para no dibujar, por decir, una cadena carbonatada, en este caso de 3 carbonos, y no tener que dibujar las Cs, lo que hacen es esto. Y aquí tendríamos un carbono, aquí tendríamos otro carbono, y acá tendríamos otro carbono. Por eso en este punto de inflexión o en este codo de aquí nos representa el carbono que tendríamos acá. ¿Listo? Claro, muchachos.
Listo, muy bien. Bueno, ahora lo otro es que la serotonina pues no es un aminoácido, sino que es un neurotransmisor que es el de la alegría. Cuando estamos contentos se libera serotonina. La guanina es una base nitrogenada, entonces tampoco es un aminoácido, es una base nitrogenada que nos ayuda a la formación y a la síntesis del ADN. Y lo que sería la dopamina también es un neurotransmisor que este se libera con el consumo cuando hacemos las cosas que nos gustan. Si estamos jugando fútbol, si estamos con una persona con la que ríen mucho, hace que se libere dopamina. Otros liberan dopamina de otra forma, con el alcohol, con sustancias psicoactivas, ¿listo? Entonces son neurotransmisores. El único que es un aminoácido sería la cisteína, ¿listo? La 110, bueno, lo que es la 110, 111 y 112, esta hojita está repetida, entonces las vamos a saltar. Vamos con la 113, ¿cuál marcaron? ¿113? La opción B, los demás. Bueno, entonces nos piden, aquí tenemos lo que sería puertas no metálicas y tenemos puertas metálicas. ¿Listo? ¿Qué observamos? Que en las puertas metálicas el coeficiente de expansión es mayor. Esto cuando se incrementa un grado Kelvin la temperatura. En otras palabras, estas puertas cuando van a un lugar de mayor temperatura, las que son metálicas se van a expandir. ¿Listo? Se expanden más. Ambas se expanden, pero las metálicas se expanden más. Mientras que las no metálicas también se van a expandir, pero pues es menor, es menos. Ahora nos dice, de acuerdo con lo anterior, ¿cómo es la expansión de las puertas del metal respecto a las no metálicas? Es decir, nos piden que escribamos la expansión de ambos tipos de puertas, de ambos tipos de materiales. Cuando se cambia de un clima frío a un clima cálido. En este caso, la respuesta correcta es la opción B. Las puertas hechas de metal se expanden más que las puertas con las mismas medidas fabricadas con materiales no metálicos. Como lo observamos en la gráfica, las que están en azul, que son las que están hechas de metal, su expansión fue mayor. ¿Listo? ¿Clara esta pregunta? Listo, muy bien. 114, ¿cuál marcaron? Listo, primero nos dice que para escoger las sustancias se deben elegir primero que sean solubles entre sí. Y yo creo que este es el punto clave para sacar esta pregunta, pero hay otro criterio, es que su diferencia en el punto de ebullición debe ser una diferencia superior a 10 grados centígrados. Primero miremos las que son solubles entre sí. Entonces nos dicen que escojamos cuál de las siguientes mezclas cumple los criterios. Entonces la opción A dice acetona y cloromorfo. Aquí tenemos acetona, pero es soluble solo en agua, es decir que en cloromorfo no es soluble. Esta sería la barra de la columna de solubilidad y dice que es solo soluble en agua, o sea que la opción A no nos sirve. Y todo lo que tenga acetona no nos va a servir porque la acetona lo único en la que es soluble es en agua y acá nos dice cetona en la opción C con etanol, pero la acetona no es soluble en etanol, por eso la descartamos. Y la opción D te dice etanol y benceno. Busquemos el etanol acá arriba. Aquí está el etanol, pero el etanol es soluble en éter y en cloromorfo, pero en benceno no es soluble. Por eso les decía
de que solamente teniendo claro esta parte podemos sacar esta pregunta con la solubilidad. Por descarte, la respuesta correcta sería la opción B, donde nos dice éter. Aquí tenemos éter y el éter sí es soluble con benceno, aquí lo observamos. Entonces ese primer criterio lo cumple. Ahora miremos la diferencia de su punto de ebullición, que debe ser mayor a 10 grados centígrados. El punto de ebullición del éter es de 34 y el del benceno es de 80, es decir que sí es mayor a 10 grados centígrados. Por eso confirmamos que la respuesta correcta sería la opción B. ¿Listo, muchachos?